que a esta hora nos acompaña el ingeniero Homero Castañer, él es viceministro de Gobierno. Ingeniero Castañer, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pues nos gustaría iniciar este diálogo con los criterios que tienen ustedes como Ejecutivo, como Gobierno Nacional, respecto de lo que está aconteciendo en la Asamblea Nacional. Una accidentada sesión se dio el día viernes en horas de la noche. La Comisión de Régimen Económico terminó aprobando el documento que deberá ser tratado al interior del Pleno de la Asamblea Nacional respecto de la proforma presupuestaria y la programación cuatrianual. Sin embargo, todo dice, y los pronunciamientos de estas tres bancadas, Pachacuti, GUNES y Partido Social Cristiano, darían cuenta de que el Ejecutivo, en este caso el Gobierno, no cuenta con los votos necesarios para que la proforma sea aprobada. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo a usted y a todos quienes nos siguen, un gusto compartir esta mañana. Luego de que se han cumplido los 100 días de gobierno, que considero yo han sido positivos, en donde se han dado pasos firmes, pasos serios, en donde se ha podido forjar los cimientos de temas urgentes y prioritarios como fue el tema de vacunación, porque hay que seguir mencionando esto. Sin la vacunación, todo lo siguiente, lo que puede planificarse, hacerse, las obras, la atracción de inversión, la generación de empleo, se puede derrumbar. El cimiento clave es pensar en la salud de los ecuatorianos, y de allí, efectivamente, la relación con diferentes sectores, con diferentes fuerzas políticas, dentro de una democracia, siempre será un escenario de diálogo, de llegar a consensos, de llegar a acuerdos mínimos. Específicamente con la Asamblea Nacional, tal vez lo ideal hubiera sido que el gobierno llegue con una gran mayoría legislativa, con gran cantidad de asambleístas del movimiento, creo, que permitan llevar adelante las iniciativas del presidente de la República. No se dio, y al no darse y que ninguna fuerza política tiene mayoría en la Asamblea Nacional, se necesita dialogar. Voy a tomar palabras del presidente de la República, que en una entrevista días atrás dijo que apelaba a la sensibilidad de los asambleístas, de los legisladores, para que se pueda canalizar el plan de gobierno que ganó las elecciones. Las funciones de la Asamblea son legislar y fiscalizar, y no son bloquear, trabar un plan de desarrollo nacional. En ese sentido, lamento que hayan declaraciones y posiciones de temas, incluso de leyes que ni siquiera han llegado a la Asamblea Nacional, que no se conoce el articulado, y hay legisladores que han planteado su negativa. Vea, por ejemplo, lo que pasó ayer. Ayer fue muy saludable que de 7 miembros del CAL, del Consejo Administrativo de la Legislatura, que son quienes califican los proyectos, 6 votaron a favor del proyecto de ley orgánica de educación superior presentada por el presidente de la República el 17 de agosto, incluido gente de Pachacute, de Izquierda Democrática. Y este tema de la proforma presupuestaria, para que la gente tenga un poco en contexto, la proforma la envió el expresidente de la República para que sirva para el 2020 y 2021, porque el 2021 era año de elecciones. ¿Qué es lo que dice la ley? Cuando se cambia gobierno, hay que hacer un alcance a esa proforma sobre lo que se ha ejecutado en los primeros meses del año y lo que va a ejecutarse en el resto del año. La gran proforma presentada el Ministerio de Economía y Finanzas en noviembre para el año 2022. Este tema es únicamente el alcance a lo que se va a continuar en estos pocos meses, que todos ya sabemos, recién tenemos 3 meses y un poco más de gobierno.
Sin embargo, ingeniero Castañer, quizás esta situación, esta coyuntura política al interior de la Asamblea Nacional daría cuenta de las dificultades a futuro que va a enfrentar el gobierno nacional con las distintas propuestas y sobre todo con los planes, los programas y las propuestas de ley que van a ser necesarias para que el gobierno nacional pueda cumplir con los ofrecimientos de campaña. Esa es una quizás de las principales críticas, es decir, que el gobierno nacional, creo que todo el mundo ha reconocido, ha aplaudido los avances del plan de vacunación como una de las prioridades que sin duda alguna era necesaria, primero para salvar la vida de los y las ecuatorianas y segundo para poder arrancar con una reactivación económica con mayor intensidad. Sin embargo, hay todavía algunas inquietudes, incertidumbre de cuál es el camino que va a tomar de aquí luego de este plan de vacunación, de este exitoso plan de vacunación que ha tenido el gobierno, de aquí en adelante precisamente para cumplir con estos ofrecimientos de campaña. Y quizás retornando un poquito a la proforma presupuestaria planteada, entre las observaciones se manifiesta, ingeniero Castañer, de que esta no podía ser presentada sin un plan, sin la existencia o sin que se presente previamente el Plan Nacional de Desarrollo, e incluso se ha criticado que hay un no entendimiento o un entendimiento equivocado respecto de algunos conceptos de cómo debe concebirse una proforma presupuestaria. Bueno, son temas para debatir, para eso está la Asamblea Nacional, para eso cada uno de los representantes del legislativo que representa a diferentes fuerzas políticas, a diferentes sectores, tendrá la oportunidad de plantear sus observaciones, y eso es la democracia, ¿no? Y le comento a Rosana que paralelo al tema de vacunación, no quiere decir que el gobierno no ha tomado en cuenta temas como la inversión y como el empleo. Mire que se han firmado decretos muy importantes, por ejemplo, un decreto que fue a la avena dirigido a la gente que estaba complicada en la central de riesgos para darles de baja a quienes tenían deudas hasta $1,000 del tema crediticio, el tema del decreto para ampliar la explotación minera y petrolera en el país de manera responsable, de manera que tenga mayor ingresos el Ecuador, que sea bien concebida y con la posibilidad de tener inversión privada. El tema de bajar 667 partidas arancelarias a temas importados, a bienes importados que no se fabrican en el país y que van a ayudarnos en el tema agrícola, en el tema automotriz, en el tema de maquinaria, en el tema de dispositivos electrónicos. Se han firmado casi $700 millones en nuevos inversiones que vendrán por parte del Ministerio de Producción, del Consejo Productivo y de Atracción de Inversiones, y eso va a generar casi 3,000 nuevas plazas de empleo en el país. Es decir, no ha sido un tema solo apuntado a la salud de los ecuatorianos. Las relaciones que ha mantenido el presidente de la República personalmente en sus viajes, que fue a Perú, que fue a Colombia, que fue a México, que habló con el presidente de Rusia, con el presidente de China para traer inversión e incluso la posibilidad de que se venga a hacer investigación y centros de vacunas aquí en el país para ser distribuidos para el mundo. Es decir, yo pienso que han sido 100 días positivos, solo 100 días. Imagínense si en 100 días nos pudimos unir todos los ecuatorianos, empresa pública, privada, IES, Ministerio de Salud, CNE, Fuerzas Armadas, Policía, la gente, para sacar adelante el tema de vacunación, porque esto lo hemos hecho todos. Lo que podemos hacer de aquí en adelante uniéndonos va a ser mucho más. Y por eso yo pienso que los sectores políticos, más que nada los sectores políticos que están representados en la Asamblea Nacional, tienen que entender que en un ejercicio de gobernabilidad no solo se depende del gobierno, sino también de los diferentes sectores, de presentar propuestas y no tener posiciones radicales frente a temas que, imagínense todos los ecuatorianos, ¿quién puede estar en contra de
aumentar el empleo, de generar más empleo. Ahora, De mejorar la ingeniero, salud, una la de las educación. salidas que ha visualizado el gobierno precisamente para salir de lo que podría ser un entrampamiento al interior de la Asamblea Nacional ante la falta de apoyo político sería la consulta popular. Le escuchamos al presidente de la República anunciar en las entrevistas que ha mantenido en estos días a propósito precisamente de una evaluación inicial de estos 100 días de gestión, que la consulta popular iría en este mismo año. El presidente ha indicado, no ha dado detalles de la fecha de cuándo podría realizarse, pero él ha advertido que será en este 2021 en la que el gobierno nacional llevará adelante esta consulta popular. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Está en la Constitución, no hay por qué asustarse, es un mecanismo de consultarle directamente al pueblo ecuatoriano sobre los temas importantes. Muchos presidentes durante los últimos años lo han consultado temas al pueblo, y es una opción, ¿no? Es una opción que si no hay un mecanismo, ¿Cuáles serían los salida sin temas, ese ingeniero canal. Castañer, que se estarían pensando para ser incorporados en esta consulta a los ecuatorianos? Yo no me quisiera adelantar ni mencionar temas que todavía eh, están en estudio, están manejándose dentro de la Presidencia de la República, y no sería responsable de mi parte mencionar esos posibles temas que podría tener una consulta popular. Es más, eh, será el presidente de la República quien, cuando ya tome esa decisión, eh, sea el que presente a la Corte Constitucional la viabilidad, la pertinencia de esas preguntas, para que sea el Consejo Electoral quien, eso es lo que manda la ley, quien la convoque, ¿no? Pero yo no me quisiera adelantar porque esto es solo una posibilidad, no hay nada oficial en el tema, y será el presidente de la República quien lo anuncie. ¿Usted conoce, podría adelantar una fecha aproximada en la que podría estarse realizando esta consulta popular? No podríamos nosotros dar una fecha sobre ese tema. Pero la decisión está tomada de que se realice en este 2021. Tampoco le podría responder esa pregunta. Será el presidente de la República quien, si toma la decisión, lo anuncie. ¿Qué se viene de aquí en adelante, digamos, al futuro más cercano, ingeniero Castañer? Como decimos, ¿cuáles van a ser las acciones del gobierno nacional ya en este momento post-pandemia, si lo podemos llamar así, si es que este proceso y plan de vacunación continúa de manera exitosa como se ha llevado a cabo hasta el momento, aspirando efectivamente que la propia situación apoye, digamos, no solamente al país, sino al mundo entero, para que podamos salir de estas circunstancias? ¿Qué se viene ahora, ingeniero Castañer, por parte del gobierno nacional? Bueno, se van a fortalecer los temas en ejes muy importantes. La reactivación económica es parte, es el continuar este proceso de estar bien los ecuatorianos, de estar inmunizados, y ahora tener el escenario para reactivarnos, para el crecimiento económico. Esto iría de la mano quizás de este nuevo acuerdo al que se habría llegado con el Fondo Monetario Internacional, que también el presidente dijo que va a dar algunos detalles, 4.500 millones de dólares, una parte en este mismo 2021 y otra el próximo. Es parte del efecto de la presidencia de Guillermo Lasso. Mire que durante este tiempo no solo hemos traído medallas olímpicas como número 1 en el mundo, el Ecuador durante varias semanas fue número 1 en el mundo en un plan de vacunación según el número de dosis aplicadas de acuerdo al número de habitantes, y también fue número 1 en el mundo el 2 de agosto, según Bloomberg, que hace estudios internacionales sobre los bonos que tiene el Ecuador, es decir, cómo le ven al Ecuador ahora externamente, cómo le ven los mercados internacionales. Eso nos va a permitir tener inyección de recursos a mejores plazos, a mejores intereses, renegociar muchos temas, tener la liquidez que se necesita. Mire que la pandemia, que ya muchos creo que a lo mejor
o todos queremos dar la vuelta a la página, nos trajo la peor crisis económica en la historia del país. Es decir, fue realmente una situación que cayeron los ingresos petroleros, los ingresos de impuestos, mucha gente se quedó sin empleo, y por eso reactivación económica, generación de empleo con una ley de oportunidades laborales, una ley que piense en esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo formal, en esos 7 de cada 10 ecuatorianos que necesitan oportunidades. Se viene el fortalecimiento, esto es muy importante, ya se están tomando las acciones en el tema de seguridad ciudadana. No puede ser el país presa del crimen organizado y del narcotráfico, y se están tomando acciones estratégicas, muchas de ellas que no pueden ser ni dialogadas públicamente de lo que se está haciendo, pero hace poco más de un mes se detuvo el más grande cargamento de droga en la historia del país, en la ciudad de Guayaquil. Se están instalando estos radares para el control del narcotráfico y del crimen organizado, y un trabajo articulado entre Fuerzas Armadas, policía, municipios, gobierno nacional, sobre lo que necesitan, especialmente zonas que están muy complicadas en el tema de inseguridad. Ingeniero Castañer, otro de los temas que es profundamente preocupante, pero además profundamente doloroso que está viviendo ahora el país y que se ha reactivado de manera intensa es el de la migración. Y vemos diariamente casos dramáticos, y recordamos hace algunos años que precisamente las provincias más afectadas por este fenómeno fueron la provincia de El Cañar y la provincia de la Suay, provincias a las que usted y yo nos pertenecemos, y al parecer esta situación se está repitiendo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno nacional? Como decía, diariamente tenemos denuncias de casos de personas desaparecidas, familias desesperadas que no logran encontrar a sus hijos, padres, hermanos que decidieron viajar, salir del país en la búsqueda de mejores días. Esto se le atribuye muchísimo a la crisis que ha vivido el país, pero también a una falta oportuna por parte del actual gobierno respecto de facilitar y entregarles a los ecuatorianos precisamente lo que les hace falta, esas plazas de empleo que les permita tener aquí una vida digna y que no les obligue a buscar mejores días, y probablemente en circunstancias muy, muy complejas y muy dolorosas, como habíamos dicho. Diariamente estamos viviendo y viendo estos casos. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional respecto de este tema? Bueno, realmente, como usted lo menciona, duele ver ecuatorianos que pierden la vida en la frontera. Recientemente una joven madre de la provincia del Cañar, un tema que fue conocido a nivel nacional, por falta de oportunidades. Y esas son las oportunidades que el gobierno tiene el compromiso de cumplirlas. Y lo vamos a hacer. Crear un escenario que permita mayores oportunidades en el país, que permita acceder a mayores fuentes de empleo, que permita tener ese movimiento económico que mejore la calidad de vida de la gran mayoría de ecuatorianos. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana está directamente recibiendo todas estas inquietudes y dando el apoyo a quienes han sido detenidos, a quienes han sido o van a ser deportados, y lamentablemente también a quienes fallecen. Recordemos que esto es un tema, si bien es cierto, de gente que no tiene oportunidades, que viaja, pero es un tema ilegal. Es un tema ilegal, gente que por la desesperación cae en manos de delincuentes, de gente que se aprovecha, que no tiene ninguna consideración en dejarles botados en el medio del camino, que no tienen ningún tipo de protección, que son a veces llevados ni siquiera como animales, sino como mercancía dentro de camiones, ¿sí? Sin ningún tipo expuestos a todo riesgo,
Y ese es el llamado, ¿no? Ese es el llamado para que la gente no caiga en manos de personas inescrupulosas que a cambio de dinero les ponen expuestos incluso a la muerte. Pero quizás, ingeniero, aquí en este ámbito, los ecuatorianos, las ecuatorianas que buscan estos caminos se sienten quizás en el abandono, sobre todo cuando requieren una respuesta gubernamental. En el caso de los coyotes, en el caso del coyoterismo, se puede decir que es un secreto a voces en las comunidades donde la migración se ha intensificado, de quiénes son, en dónde están. Es más, se publicitan y se promocionan inclusive a través de las redes sociales. ¿Cómo debe actuar? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno en este caso? ¿Debe actuar de oficio, como decimos, intervenir en cuanto a estas acciones irregulares que se están cometiendo? Como decimos, el coyoterismo y quiénes son los coyotes es un secreto a voces en los distintos lugares, como digo, sobre todo en las comunidades y en estos círculos donde la gente ha decidido salir. Y como decía hace un momento, incluso se están promocionando en redes sociales, pero al parecer no pasa nada al respecto. La gente que siga falleciendo en la frontera dependerá del tema de que este negocio siga. Este negocio ilícito tiene que ser denunciado. Si es que hay gente que ofrece ilegalmente salir del país, migrar a otro país, recibiendo dinero, y muchas veces son cadenas, no es una persona, son cadenas que se reparten este dinero, y en donde a veces ya entra la fuerza pública, se corta esta cadena y ahí quedan abandonadas las personas. Hay que denunciarlo. Estos negocios ilícitos continuarán mientras no se denuncien. No puede ser posible que lo que usted diga sean secretos a voces y no se denuncie quiénes están atrás de estos temas y quienes se aprovechan, repito, de la desesperación de hermanos ecuatorianos por cobrarles dinero para supuestamente llevarles a otro país, y muchos de ellos pierden la vida en esos viajes. Bien, queremos agradecer la participación del ingeniero Homero Castañer. Él es viceministro de Gobierno, quien ha estado con nosotros dialogando sobre lo que han sido estos 10 días de gobierno, entre otras preocupaciones que tienen los ciudadanos. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a usted, domingo día. Son las 8 de la mañana.